Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo estaremos exponiendo acerca de los 3 temas más relevantes que se vieron alrededor del semestre, que son el conocimiento, el método científico y la ciencia, dados por el profesor José Manuel Sánchez Montaño. El día de hoy, mi compañera Zaira nos va a comentar acerca del conocimiento. El conocimiento es una forma de representación del objeto en el sujeto, y esta representación puede ser una percepción, imagen o alguna idea. El conocimiento está formado por 4 elementos. El primero es el sujeto, que es la persona que conoce. El segundo es el objeto, que es la persona o cosa conocida. El tercero son las operaciones o las acciones, y son todos los procesos de investigación que van antes de dar una conclusión comprobada. El cuarto son las representaciones mentales, y son las facultades cognitivas del sujeto, y en sí es todo lo que imaginamos. El conocimiento es trascendente porque se apunta, refiere y termina en el objeto. Por medio de qué conocemos y lo que conocemos, hacemos representaciones. Como todo esto está dentro de nosotros, es inmanente, pero por otro lado está a quien yo conozco, lo que sería el objeto, y como todo esto está fuera de nosotros, es trascendente. Para el objeto del conocimiento necesitamos 2 preguntas, las cuales son ¿qué conozco y cómo lo conozco? La primera pregunta tendría como respuesta a la cosa misma, no a su representación, y la segunda sería tal y como me la represento. Y por ello podríamos concluir que el objeto lo construye el sujeto y usa el conocimiento como actividad constructiva. Dentro del conocimiento tenemos el problema de apariencia-realidad, el cual se divide en 2, que es el realismo y el antirrealismo. El primero acepta plenamente la existencia real de lo que percibimos, y este se subdivide en 4. El primero es el directo, que son las cosas mismas. El segundo es el indirecto, y solamente conocemos las representaciones de nosotros. Y el tercero es el ingenuo, que son las cosas tal y como las percibimos. Y por último tenemos al realismo crítico, que dice que nuestra realidad no es una copia exacta de lo que las cosas son en sí mismas. Por otro lado tenemos al antirrealismo, que es el que niega la realidad de las cosas materiales, cosa material, y las convierte en cosa idea, y dice que lo que percibimos solo son ideas. También existe un origen y un límite del conocimiento, y se dividen en 3. El primero es el empirismo, y este básicamente nos dice que el origen del conocimiento es la experiencia, que esta misma es el límite al conocimiento, y que no puede haber representaciones sin un conocimiento. El segundo es el innatismo racionalista, y dice que el origen del verdadero conocimiento es la razón, no la experiencia, o sea que nosotros ya nacemos con el conocimiento. El tercero y último es el aprionismo kantiano, y este es la combinación de empirismo e innatismo racionalista, y este nos dice que aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no todo surge de ella. Nuestro conocimiento no puede ir más allá de la experiencia, y que podemos pensar en algo metafísico, pero no podemos conocer nada de ellas. Por otro lado, el conocimiento mismo se adquiere de lo que el sujeto conoce, y dice, también dice que el conocimiento es ilimitado, no es seguro ni perfecto, pero está en continuo desarrollo, y lo que se sabe del objeto va a ser cambiante, se transforma y se modifica porque no hay leyes absolutas. Todo esto es dinámico, ya que tiene la idea del progreso y nos lleva a cambiar el objeto para mejorarlo. Por último, existen 4 niveles del conocimiento, los cuales son el cotidiano, que también se le llama vulgar, y es el conocimiento popular obtenido por azar y es logrado a través de la experiencia. El segundo tenemos al científico, que es el que es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza. El tercero es el filosófico, y este siempre está interrogando pero no da soluciones definitivas. Por último tenemos al nivel teológico, que es el de las verdades a las que llega el hombre por la revelación divina. La ciencia se puede definir como la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables.
La ciencia tiene métodos empíricos, datos comprobables y tiene una visión específica, dándole a pensar al filósofo. Y la filosofía, que es un método más específico, pregunta por qué las cosas son como son y le da un sentido al científico. Según Mario Bunge, las características de la ciencia se basan en construir un mundo artificial. ¿Qué es la ciencia formal y la ciencia fáctica? La ciencia formal son objetos, no son cosas ni procesos, sino emplea un tipo de lenguaje. Las características de la ciencia materiales son: la ciencia es fáctica porque no emplea un símbolo vacío, más bien emplea un símbolo interpretado, parte de los hechos. Facto viene de factum, que significa hecho pronto. La ciencia es analítica porque trata de descomponerlo en elementos. Trascendente porque está en constante cambio. Especializada porque solo está en una sola rama. Clara y precisa porque en esta parte son 5 puntos. En número 1 es porque los problemas se formulan de forma empleada. Número 2, transforman nociones. Número 3, define conceptos. Número 4, tiene su lenguaje. Y número 5, mide y registra fenómenos. Comunicable porque se puede expresar. Verificable porque puede ser comprobada. Metódica porque es planeada y sistemática porque lleva una conexión. Por otra parte, la ciencia se puede dividir en dos. En ciencia formal o ideal, que esto viene las matemáticas, lógica y la filosofía. Y por el otro lado, las fácticas, empíricas o materiales, que vienen en ver y tocar. De ahí se desglosan los rasgos esenciales del conocimiento de las ciencias sociales y de la naturaleza, que es la racionalidad, que está constituida por conceptos, juicios y raciocinios. Se puede cambiar con reglas lógicas con el fin de producir nuevas ideas de inferencia y deductivas, conjunto ordenado de preposiciones o teorías, y la objetividad que concuerda aproximadamente con su objeto. Busca o alcanza la verdad, verifica la adaptación de las ideas y de los hechos, la observación y la experimentación. La pauta de la investigación científica tiene varios puntos. En el primero, que es el planteo del problema, se tiene un reconocimiento, descubrimiento y una formulación. En el segundo, que es la construcción de un modelo, tiene la selección, la invención. Invención y traducción. En la traducción tiene mucho que ver las matemáticas o las gráficas de estadística. En el tercer punto es la deducción de consecuencias, que ahí se buscan dos cosas, que son los soportes racionales y los soportes empíricos. En el número 4 son las pruebas de hipótesis, ahí es el diseño, la ejecución y la elaboración. En el número 5 es la introducción de conclusiones, que es la comparación, el ajuste y la sugerencia. Mi nombre es Berenice y como último tema les voy a explicar el método científico. Sin embargo, para comprender más a fondo de este tema, necesitamos saber cuál es la definición de método. El método científico es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, requiriendo técnicas especiales que utiliza un sujeto para comprender y analizar un objeto de conocimiento. Ahora, el método científico envuelve la observación de fenómenos naturales y luego la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. Descubre relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social, creando así una hipótesis científica, con los métodos de planteamiento y comprobación, el método experimental y el método teórico, temas que se explicarán brevemente a continuación. En primer lugar, tenemos el planteamiento del tema. Este se hace haciendo preguntas sobre el objeto. Estas deben de ser coherentes para que al momento de analizarlas en la hipótesis puedan tener respuesta. Ahora pasamos a la hipótesis. Esta sucede a partir de datos para iniciar una investigación. Claro que hay que saberla argumentar, ya que el entorno influye mucho en ella. Esta debe de ser observada, debes de familiarizarte con el tema y sobre todo debes de tener conocimiento y adquirido, por ejemplo, con la experiencia. Además tenemos la hipótesis científica, la cual se apoya en hechos. Cuando un enunciado verificable posee un grado de generalidad suficiente, habitualmente se le llama hipótesis científica, o lo que es equivalente, cuando una proposición general, particular o universal puede verificarse solo de una manera indirecta.
La hipótesis científica se puede dividir en 4: el empírico, el racional, el cultural y el científico. El empírico, como ya lo sabemos, se basa en experiencias. El racional, por un orden cronológico. El cultural involucra a un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta. Por último, el científico crea ideas de concordancia por los hechos. Por otro lado, tenemos el método de planteo y comprobación. Este se basa en 3 niveles: el lógico, el psicológico y el sociológico. El método lógico es el enunciado que se pone a prueba. El psicológico es la resolución de problemas y el sociológico explica el porqué, las causas y las consecuencias. El método experimental involucra la modificación de algunos factores de manera fáctica, de la experimentación a la deducción. También tenemos el método teórico, que posibilita la interpretación de los datos necesarios. Junto con este tenemos al método científico, que es el que estamos analizando, y se investiga el objeto del estudio a la ciencia. Y el método empírico es la acumulación de hechos en el proceso de verificación de la hipótesis. Estos 3 últimos métodos son una resumida explicación de los anteriores métodos anteriores ya dados, por ejemplo el método experimental, el de planteo y comprobación, incluso la hipótesis. Es como un complemento hacia estos 3 métodos. Ahora también necesitamos saber del dogma del método científico. Un dogma es una proposición que asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. El significado se traduce como conocimiento, principio o doctrina. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a fundamentos. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no. Un dogma cree en una teoría sin verificación y no está en constante evolución de la misma. El método científico no es un dogma, entonces, el método científico proporciona enunciados verdaderos o tan solo enunciados bien justificados. El método científico como tal tiene algunos pasos para crear en sí la ley o la teoría. Como paso número 1 está el buen planteamiento del problema, del que ya habíamos hablado, la construcción de un modelo teórico, la deducción de consecuencias, el determinar si tu hipótesis es cierta o no, la prueba de hipótesis y la conclusión en la teoría. Por ende, podemos concluir que verdaderamente un dogma es un error en el que pueden caer varios científicos, ya que como tal, el dogma no tiene verificación y lo que se necesita para crear una ley o una teoría es ser justificada y analizada. Así que es de suma importancia no caer en dogmas, ya que algunos científicos tienden a caer en esto porque creen que su teoría es 100% verídica, aunque puede que en algunos años la teoría no sea cierta. Ahora pasamos a la ley científica. La ley científica es una hipótesis que ha sido demostrada mediante el experimento. Esta se basa en 4. La ley número 1 implica a la ley científica trabajando en las relaciones con la naturaleza, en la mente o en la sociedad. La ley número 2 es el enunciado nomológico. La palabra nomológico interpreta las leyes, por lo tanto, la ley número 2 es la interpretación de las leyes como modos o principios. La ley 3 es el enunciado monopragmático. Interpreta la ley al pie de la letra, por lo cual designa la regla de la cual se puede coordinar una conducta apareciendo una acción humana. Y por último tenemos la ley 4, la ley metanomológica. Esta resulta del principio general de los enunciados, de la investigación a la comprobación. De esta manera concluimos con la exposición. Espero sea de su agrado y que le hayan puesto atención. Le agradecemos al maestro y a los alumnos. Mis compañeras fueron Alexa Pérez González y Zaira Evelyn Dimas Torres. Muchas gracias.